Ya. Buenas noches para todos. Les estaba comentando a los compañeros que, para los que no habían llegado, que para que cuando terminemos, antes de terminar, nos conectemos a Kahoot para hacer una actividad parecida a la que hicimos en una de las sesiones. Entonces, que ingresen por Google, busquen Kahoot y ya yo les envío el PIN ya cuando vayamos a iniciar. Hoy vamos a ver solamente un tema. Entonces, es el tema de POC. Y la idea es que hacemos el tema y posteriormente vamos a hacer la actividad, que son unas preguntas, como para que nos quede lo suficientemente claro. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con la presentación, pero antes de eso, me gustaría saber si alguno ha escuchado sobre el término EPOC. No sé si alguno ha escuchado sobre este término, de pronto que alguno de sus familiares sufran de esta enfermedad o qué creen ustedes, a qué cree que hace referencia el término EPOC o qué puede afectar. Bueno, aquí ya les puse la definición. No es una enfermedad pulmonar. Sí, señor. Mi abuelita sufría de eso, entonces. ¿Tu abuelita sufría de eso? Sí. Y a nivel de una enfermedad pulmonar, ¿y qué características tenía la enfermedad de tu abuelita? Que te acuerdes. Se tocaba, o sea, digamos que a ella no se le podía dejar dar una gripa porque si no ya de una vez eso era como una neumonía. Tocaba, la mayoría del tiempo estuvo con oxígeno. Se le usaban mucho los inhaladores, salbutamol y todo eso, el bromuro. Sí, mantenía con oxígeno y ya cada vez se le iba subiendo más la concentración de oxígeno a medida que iba pasando el tiempo. Listo. Se le llenaba de líquido los pulmones. Exacto. Entonces, muchas gracias, Natalie y Jefferson. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de POC, esta sigla se refiere a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como bien lo dijeron los compañeros, es una enfermedad que ataca básicamente la parte pulmonar, pues por obstrucción que se presenta ya es de manera crónica. El EPOC es una enfermedad pues, que se presenta mucho en personas que han fumado, sobre todo personas que han fumado pues desde hace muchos años, mucho tiempo, y también personas que han cocinado con humo de leña. Entonces, digamos que esta es una como de las condiciones especiales que uno ve en los pacientes cuando tienen EPOC y una de las cosas que uno pregunta, porque son las dos, digamos, los dos factores de riesgo más grandes que se pueden presentar en esta enfermedad. Entonces, es una enfermedad efectivamente del sistema pulmonar que ya digamos que tiene otros síntomas asociados que son los que conforman la enfermedad. Entonces, pues la definición del EPOC dice que es una enfermedad, una obstrucción crónica irreversible. Es decir, es una obstrucción que se ocasiona en alguna de las partes del pulmón que ya es en un estado crónico, ya lleva mucho tiempo y que no tiene cura. Básicamente es irreversible, a esto se refiere con ese término. Por el contrario, puede ir aumentando, puede ir progresando y afectando aún más las vías aéreas. Entonces, es una enfermedad, características, es una enfermedad crónica que no tiene pues cura. Ya si el paciente tenga un tratamiento instaurado, pues no va
no va a echar para atrás la enfermedad, sino que ya lo ideal es tratar de mantenerla controlada. Buenas noches, José. Eh, y pues afecta principalmente pues las vías aéreas, pero ya miramos cuáles son sus manifestaciones. Digamos que son manifestaciones que no son uniformes, o sea, es decir, no siempre se presentan las mismas manifestaciones. Sin embargo, son características, por ejemplo, la tos, una tos que está acompañada de expectoración. Cuando el paciente tose, se siente que expectora secreción de su parte, de su pulmón. Y le llaman tos de fumador. Es una tos muy característica porque es como... Buenas noches, profe. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Es una característica muy al lugar del EPOC que el paciente tenga una tos así con esas características. Una tos fuerte y con expectoración. Entonces, ¿por qué se produce? Porque pues hay una respuesta inflamatoria en el pulmón, a nivel del pulmón, lo cual provoca que se presenten estos síntomas, que el paciente se vuelva un paciente que empiece a producir más secreción y que asociado a esto tenga otras manifestaciones como tos y dificultad, que ya las vamos a ver. Hay un examen que ya lo hablamos de él más adelante, que se llama espirometría, que es como el examen más significativo en los pacientes que tienen EPOC, ¿sí? Que ya más adelante lo vemos más a fondo dentro de los paraclínicos, sino pues como a grosso modo contarles que para este tipo de patología sí hay un examen muy específico que lo que nos va a mostrar es la cantidad de flujo de aire en el momento de inspiración y expiración del paciente. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta cómo es en la gráfica, cómo se muestra un pulmón totalmente sano y un pulmón que está afectado ya por una enfermedad pulmonar crónica. ¿Sí? Entonces, los pacientes fumadores, los pacientes que han usado leña casi que toda su vida, el pulmón tiende a desgastarse y a quedar como en esa condición. ¿Sí? Esa es como digamos, la definición y las manifestaciones principales. Entonces, aquí tenemos, bueno, como parte de la fisiología del EPOC, fisiopatología. Entonces, ¿qué pasa en el EPOC? Hay tres partes especiales que se van a ver afectadas, ¿sí? Una de ellas es el bronquio. Entonces, en el bronquio, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que va a ser un bronquio inflamado. Va a estar inflamado que, digamos que en otras patologías como la bronquiolitis, pues también se va a encontrar un bronquio inflamado, pero la diferencia de pronto con otras patologías es que eh, la pared bronquial se empieza a engrosar. Entonces, sí, por ejemplo, como la figura que está ahí, esto es, digamos, de una bronquitis, pero actúa de una manera similar. Hay inflamación en la figurita en la figurita que ven ahí, ese es el bronquio, entonces hay inflamación. ¿Y qué pasa? Pues que empieza a obstruirse dicho bronquio. Entonces, pues no se va a hacer el intercambio de oxígeno normal como se debería hacer. Si ustedes recuerdan, pues si ustedes recuerdan, los bronquios son como las ramificaciones, es el conducto que se bifurca aquí en las ramificaciones de la tráquea, entonces esos son los bronquios. También vamos a encontrar hiperplasia de las glándulas mucosas, es decir, agrandamiento de dichas glándulas, pues que produce también dificultad para que se pueda realizar el adecuado intercambio de oxígeno, el adecuado intercambio gaseoso.
y metaplasia y deformidad de las células escamosas del bronquio. Entonces, una de las afectaciones grandes que hay en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que afecta es el bronquio que, pues, que se ve muy, muy afectado por su inflamación. ¿Listo? Lo otro que se ve afectado por la inflamación pues por la misma enfermedad, son los bronquiolos. Entonces, los bronquiolos son las ramificaciones más finitas que ustedes encuentran. Tienen los bronquios y posteriormente, si recordamos un poquito de la anatomía, son los bronquiolos. Entonces, pues estos son, si ustedes recuerdan, son partes de la vía respiratoria en los pulmones y están situados pues en la parte más externa del bronquio. Entonces viene el bronquio y después vienen los bronquiolos, que son los más pequeñitos, las ramificaciones más pequeñitas. ¿Mm? Entonces, recordando, viene el bronquio, bronquiolo y ya las ramificaciones más pequeñitas son los alvéolos. Entonces, si Profe, se una dan cuenta, pregunta. señor, ¿Qué es enfisema? ya vamos para allá. Entonces, ya te cuento qué es. Entonces, en los bronquiolos que vamos a encontrar, también vamos a encontrar una inflamación crónica. Vamos a encontrar una inflamación crónica, también vamos a ver que aumenta pues la masa y la densidad de los bronquiolos, se van a ver afectadas también sus paredes. También va a haber aumento, pérdida de las uniones alveolares y formación de tapones de moco. Entonces los tapones, empiezan a formarse tapones de moco que lo que van a hacer es obstruir y tapar la salida del bronquiolo y pues van, por supuesto también los septos alveolares. Entonces después de que ya también está congestionado el bronquiolo que está inflamado, está bastante saturado, vamos a encontrar los septos alveolares. Los septos alveolares pues ya son las ramificaciones más pequeñas que encontramos y están recubiertos por membranas pues mucho más sensibles. Vamos a encontrar inflamación, se van a empezar a romper dichos septos alveolares y vamos a encontrar que hay enfisema. Entonces, el enfisema es la acumulación de aire en los alvéolos. ¿Sí? ¿Sí he entendido el enfisema? En este caso es en los alvéolos, porque si ustedes escuchan la palabra enfisema, pues puede ser en cualquier estructura o parte del cuerpo, pero cualquier tejido del cuerpo, pero en este caso, pues se produce principalmente en los pulmones, porque pues como los alvéolos se dilatan, entonces se produce aire en ellos. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, se ha afectado desde el bronquio, toda su secuencia, todas sus ramificaciones en esta patología. Entonces, bronquiolo y bronquiolos y septos alveolares, que no se les olvide. Bueno, ¿qué alteraciones clínicas vamos a encontrar en un paciente con EPOC? Es lo que les decía, una inflamación bronquial, va a haber mucha producción de moco, por eso los pacientes se van a ver cuando tosen con mucha generación de secreciones porque empieza a haber hipersecreción de moco y esto hace que el paciente se vea obligado a estar tosiendo y que a su vez, pues al toser, sacan y expectoran ese moco. Entonces es por eso que se produce expectoración, porque se empiezan a acumular mocos en la rama bronquial y hay mucha producción de moco. Hipersecreción significa que hay mucha secreción, mucha producción de moco y lo cual produce que el paciente tenga expectoración.
También hay obstrucción al flujo expiratorio. Entonces, el flujo expiratorio es la cantidad de oxígeno que nosotros soltamos al expirar, ¿sí? Digamos que estas se miden por medio de unos exámenes específicos que ya se hacen en la espirometría, que es la relación del volumen expiratorio forzado, el BEF, es disminución de la relación del volumen expiratorio forzado. Es decir, cuando nosotros expiramos y hacemos forzadamente, que cuando el médico dice, suelte el aire, suéltelo todo, entonces hacemos una expiración forzada, eso nos mide qué tanta obstrucción tenemos cuando expiramos, cuando el paciente expira. Generalmente al expirar los pacientes con EPOC, pues no pueden sacar todo el aire, muchas veces se queda acumulado, no pueden, su intercambio de oxígeno no es igual al de un paciente sano por todas las condiciones que mencionamos anteriormente. Entonces se va a ver una disminución del valor de aire expirado alterado en el examen de la espirometría, que ya les cuento qué es. También hay un aumento en la distensibilidad pulmonar por hiperinflación. Esto significa pues que ya el pulmón va a aumentar, se va a aumentar de tamaño porque, o sea, se va a hiperinflar, es decir, como no sale todo ese aire, ese volumen expiratorio, pues se va a tender a inflar como una bombita. Entonces, si nosotros a la bomba le sacamos todo el aire, pues nos queda totalmente desinflada. Pero cuando queda algo de aire, pues hay hiperinflación, lo que aumenta la capacidad pulmonar porque pues el pulmón tiene que, digamos, hacer más esfuerzo para poder compensar. Entonces, lo que les decía es que ha atrapado aire en la aspiración, que se manifiesta por aumento de volumen residuales, la capacidad funcional y la relación. Todas estas variables y todo esto de lo que nos hablan aquí, todo eso son variables que toman en el examen, en la espirometría, pues para poder mirar cómo está el funcionamiento del pulmón, si está con la suficiente capacidad para poder hacer una expiración y no que no haya aumento de la capacidad pulmonar. Entonces, esta es otra de las alteraciones. Hiperinflación dinámica durante el ejercicio por atrapamiento de aire. Entonces, ya el paciente no puede ni inspirar ni expirar lo suficiente porque se queda atrapado aire en el pulmón, y esto se da mucho cuando las personas hacen ejercicio. Las pacientes con EPOC tienen una restricción, digamos, en la parte de ejercicio, tienen una limitación porque también pues ya su pulmón está afectado y no pueden realizar caminatas largas, o son personas que caminan un poquito y también ya se sienten ahogaditas y tienden a respirar rápido porque ni pueden tomar suficiente, no tienen la suficiente capacidad para inspirar, pero también cuando sueltan el aire siempre les va a quedar airecito en el pulmón. Y generalmente son personas que tienen que usar oxígeno. Esta, digamos que es una de las características. Se va a ver también que el paciente tiene hipoxemia, es decir, disminución baja oxígeno en su cuerpo, y se van a presentar alteraciones ya a nivel metabólico como hipercapnia, que es aumento del dióxido de carbono. ¿Por qué aumenta el dióxido? Por lo mismo, porque el dióxido ya es el oxígeno que vamos a sacar, que ya se sacar y depurar. Entonces, al no salir todo, pues se van a aumentar esas concentraciones de dióxido en el pulmón. También va a verse afectado el músculo diafragma. Ustedes saben, el músculo diafragma es el que ayuda a la respiración, es el músculo que se encuentra aquí por debajo de
del tórax, y ese es el principal músculo pues el principal músculo de la respiración. Por tanto, si los pulmones están hiperinflados, pues se va a generar una presión sobre este músculo que puede causar disfunción. Y hipertensión pulmonar, por el esfuerzo que se hace eh, al, a este intercambio de aire, pues empiezan a aumentar la presión en las arterias pulmonares y puede pues generarse una hipertensión pulmonar, digamos que es como lo más significativo. Cor pulmonar, entonces el cor pulmonar ya pues esta tiene que ver con una enfermedad cardíaca que digamos que el cor pulmonar se genera principalmente por una enfermedad cardíaca que conlleva a problema respiratorio porque se ve afectado el ventrículo y el ventrículo derecho y afecta la circulación pulmonar, entonces también puede afectarse la parte cardíaca. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿No? Bueno, ¿ya notaron todos? Bueno, digamos que nosotros cómo podemos también identificar a un paciente que tiene un EPOC hablando extrapulmonarmente, es decir, en su parte, todo lo que tiene que ver por fuera de su pulmón. Em, entonces, las manifestaciones extrapulmonares son producidas pues, por múltiples factores, como inflamación sistémica asociada al EPOC, disminución de la actividad física y sedentarismo, por lo que les decía, porque son pacientes que ya tienen que limitarse mucho en hacer ejercicio, en caminar, en hacer cualquier tipo de actividad física, ya se limitan mucho. Y lo que pasa con estos pacientes es que tienden a quedarse quieticos. ¿M? Entonces se quedan con su soporte de oxígeno en su casa, no salen, no caminan un poquito, pues porque cada vez que caminan implica que van a tener un esfuerzo respiratorio y se convierte en un paciente sedentario. También se puede producir por drogas usadas en el tratamiento como esteroides y desnutrición. Entonces pues la desnutrición también conlleva mucho a problemas, a disfunción de músculos esqueléticos, que puede conllevar a su vez a la limitación funcional. Entonces estos pacientes que se quedan quietos, que no tienen actividad física, que que pues no tienen absolutamente, son sedentarios, pues tienen muchos problemas a nivel muscular, porque si es un paciente que se queda quieto, el músculo se empieza a atrofiar poco a poco y ya pierde su fuerza muscular y esquelética. Entonces es importante en estos pacientes pues que a pesar de su limitación física por su falta de aporte de oxígeno, que tienen que hacer tratar de hacer algo de ejercicio, una caminata corta, tolerancia, salir a caminar, de pronto hacer ejercicios con sus miembros superiores, sus miembros inferiores, ejercicios de flexión, de extensión, que le permitan hacer movilidad de sus articulaciones, de sus músculos y de su parte esquelética, porque sí se presenta mucho en estos pacientes disfunciones de músculos y su parte esquelética se ve muy afectada. Y lo otro es pérdida de peso y pérdida de la masa muscular. Lo mismo, pues la pérdida de peso, muchos pacientes que tienen, pues esto va muy relacionado también con muchas otras enfermedades, pero no comen bien, no se alimentan bien, su masa muscular se empieza a perder porque no hacen igual, no activan los músculos en ninguna actividad, entonces poco a poco se va desgastando, ¿listo? Es pérdida de peso, pérdida de masa muscular y disfunción de músculos esqueléticos. Son como las manifestaciones extrapulmonares, fuera del pulmón, que podemos evidenciar también. Bueno, hay algo que se llama exacerbación aguda del EPOC.
Digamos que el mismo EPOC es una condición muy limitante para el paciente, es una condición que requiere manejo, cuidados, administración de inhaladores, administración de medicamentos, pero hay una condición importante que se llama exacerbación aguda de EPOC, lo que decía Natalie, de su abuela que cuando le da una gripa, pues se exacerban. Es básicamente eso lo que pasa. Cuando tiene una gripa se exacerban los síntomas y puede complicarse y requerir hasta hospitalización. Entonces, ¿qué es la exacerbación aguda del EPOC? Es un empeoramiento de los síntomas que presenta el paciente inicialmente. Entonces, si el paciente estaba con una tos, la tos aumenta, aumenta la dificultad respiratoria, aumenta la opresión torácica, la fatiga. Entonces, esa exacerbación puede generarse, pues digamos que por muchas causas, y una de las causas que lo pueden generar son las infecciones. Las Profe, infecciones. aumenta la presión, ¿qué fue lo que dijo, profe? Que tenía. Dime, ¿en qué ahorita lo que acabo de decir? Sí, lo que acabo de decir, que aumenta la presión, ¿qué? La presión en el tórax, torácica, en el tórax por la dificultad respiratoria. Entonces, ahí en la exacerbación básicamente todo lo que pasa es eso. Entonces el paciente empeora en sus síntomas y muchas veces pues requieren cambio de medicación o ajuste de medicamentos porque la condición está llevando a que se empeoren los síntomas. Em, Hay un porcentaje, un 80% que la exacerbación del EPOC es causada por un origen bacteriano, perdón, por infecciones en general. Entonces, infecciones en general, llámese virosis, llámese neumonías, llámese cualquier tipo de infección que pueda afectar directamente a los pulmones, eh, se ve afectada esta exacerbación. De un 40-50% pues está originado por infecciones de tipo bacteriano, entonces por neumococos, por ciertas bacterias que afectan el pulmón y lo complican aún más. Otro 30% por virus. Entonces, por ejemplo, cuando dan las virosis, digamos que hay gripas que son básicamente virosis que pueden causar un empeoramiento de los síntomas y del cuadro clínico del paciente con EPOC. Y bacterias atípicas, que son bacterias que normalmente no se desarrollan, pero puede presentarse que haya una infección por algún tipo de estas bacterias. Y entonces cualquier cosa en el paciente con EPOC, cualquier cosa, cualquier cambio de temperatura, cualquier gripa, digamos que no, una gripa que les coja duro, puede, puede complicarles el cuadro y pueden requerir hasta hospitalización. Entonces aquí, bueno, entonces básicamente nosotros tenemos que hacer una evaluación inicial, pues se debe hacer una evaluación inicial para definir la enfermedad actual. ¿Sí? ¿Cómo está el paciente actualmente? ¿Cómo está la severidad y cómo está todos sus signos vitales? Entonces, su parte respiratoria, su saturación, su frecuencia respiratoria. Entonces, lo importante de acá es mirar cómo está el paciente cuando se hace la valoración inicial, mirar qué tan severo está el cuadro que está presentando y si hay algo que pueda desencadenar una descompensación. Eh, Importante mirar qué otras enfermedades tiene, a eso nosotros le llamamos comorbilidades. Entonces, si adicionalmente tiene otras enfermedades que puedan hacer que la enfermedad se vuelva aún más severa o se pueda complicar, es importante tenerla en cuenta. Mirar si tiene necesidad de ponerle ventilación mecánica, entonces ventilación mecánica como
Su nombre lo indica por medio de una ayuda de un aparato que le va a brindar todo el soporte de oxígeno que necesita. Qué tipo de tratamiento puede requerir, si necesita oxígeno y en qué concentraciones, porque pues no es lo mismo colocar un oxígeno por cánula que nos da una concentración diferente a colocar un oxígeno por máscara, por Venturi que llamamos. Si necesita broncodilatadores, que son medicamentos que ayudan a dilatar los bronquios y facilitan el proceso respiratorio, o si necesita esteroides, que son medicamentos que nos ayudan a desinflamar los pulmones, los bronquios, y antibióticos en caso cuando haya infección adicional. Hay que mirar cómo es la respuesta al tratamiento y si requiere indicación de hospitalización en unidad de cuidado intensivo o ventilación mecánica y qué criterios de egreso tienen estos pacientes. Entonces, en la evaluación inicial se debe definir ese tipo de cosas. Profe, ¿los esteroides cómo vienen? ¿En qué presentación? Los esteroides pueden venir orales. Por ejemplo, un ejemplo es la prednisolona. No sé si de pronto la has escuchado. Y también pueden venir intravenosos, como la metiprednisolona. Sí, pueden venir, digamos que en esas dos presentaciones. Ya de acuerdo a la gravedad del paciente, pues si ingresa el paciente, generalmente se le coloca intravenoso que tiene un efecto de una acción más rápida. ¿Listo? ¿Alguna Listo, otra profe, muchas pregunta? gracias. Bueno, Jefferson va a ser magíster en medicamentos. Vas a leer mucho de medicamentos, ya me di cuenta. Listo. Entonces lo primero que hacemos es hacer pues, la historia clínica, se debe evaluar la severidad de la enfermedad. Qué tan grave está el paciente, si tiene un EPOC con síntomas, digamos, llevaderos, o si es un paciente que ya está con una exacerbación, que tiene unos síntomas más complicados, más severos. Entonces se evalúa la severidad del paciente. Lo otro que debemos hacer en la evaluación es un examen físico. Entonces se debe mirar la temperatura, porque la temperatura para mirar que no hayan procesos infecciosos adicionales, porque generalmente, como ustedes saben, en las infecciones tiende a desarrollarse alzas de la temperatura, fiebre y demás. También la frecuencia respiratoria que nos está diciendo en qué grado el paciente está con dificultad respiratoria. Hay que mirar la frecuencia del ritmo cardíaco, la estabilidad hemodinámica, si hay cianosis, si el paciente está haciendo el uso de sus músculos accesorios, si hay movimiento del abdomen en la respiración y expiración, si hay edema, si hay signos de falla cardíaca, si hay cambios de conciencia. Entonces tenemos que mirar al paciente en toda su totalidad, no solamente su parte respiratoria, pues, sino también mirar si de pronto de su parte respiratoria se está generando también una complicación a nivel cardíaco. Como ya vimos, por ejemplo, las fallas cardíacas que también se dan mucho por la parte pulmonar. Entonces, mirar que no se vaya a tratar de eso, sino que realmente sea una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y el otro punto que es la comorbilidad, que nos habla de que debemos evaluar las enfermedades asociadas que pueden influir en el tratamiento o que pueden ser causantes de exacerbación. Hay pacientes que, digamos que tienen las defensas bajas y son muy susceptibles a que les dé una gripa y de la gripa se convierte en neumonía. Entonces, si ya son pacientes también que tienen antecedentes como fallas cardíacas, como arritmias, tromboembolismo pulmonar como el que vimos ayer, neumotórax, diabetes. Entonces todo eso hay que evaluarlo para mirar qué tan grave puede llegar a ser el cuadro del EPOC. Siempre hay que mirarlo el paciente integralmente
no solamente el evento que está presentando ahorita, sino todos los eventos y todas las enfermedades adicionales. Siempre que, de hecho, siempre que uno va al médico, le preguntan por este tipo de antecedentes. ¿Usted qué enfermedades ha sufrido? Porque ese es una evaluación inicial muy importante que puede ayudar a determinar el tratamiento o puede decirnos, indicarnos qué tan grave puede ser el EPOC. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Listo. Bueno, ¿qué exámenes paraclínicos tomamos? Pues digamos que en esta